Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio, junto a Francisca Varela, conversando sobre tecnología, inclusión, diversidad, todos temas que nos atañen en este momento como de una forma bastante particular, porque estamos viéndonos enfrentados a que parte probablemente de las pandemias empiezan a suceder por los desarrollos tecnológicos que empezamos a acorralar a las especies y empezamos a bajar las barreras biológicas que existían para que esas cosas no permearan los sistemas humanos. Por otro lado, las soluciones que estamos buscando ya no da para que las busquemos como solos entre un grupo de hombres elegidos que estudiamos en una misma universidad. Y empieza a aparecer dentro del concepto de las organizaciones la innovación abierta en algún minuto y empezamos a escuchar otras voces. Entonces, quisiera tomar esto. Al final tú dijiste algo como que tiene que ver con la diversidad de los equipos, la diversidad de las soluciones posibles, digamos, cuando aparece esa diversidad adentro. Sí, mira. Sí, dale, Pablo. Sí, no, dale. Bueno, es que ahí me voy a poner mi parte como ingeniero y más de datos, pero en el mundo ahora como ya tenemos grandes cantidades de datos, ya podemos medir mucho, podemos ver, acumular. Antes no se podía hacer, ahora sí tenemos la capacidad tanto para medir como para almacenar datos que sean diversos. Y que sean distintos y que sean lo más representativo posible como a la realidad. Tenemos, o sea, y cada vez va evolucionando más, pero acá tenemos varios desafíos, porque uno no es solamente guardar el dato, es qué dato que estoy guardando y qué observación es la que voy a almacenar, y la otra es qué tipo de preguntas me voy a hacer sobre esos datos, qué preguntas voy a formular, y si las preguntas son, de nuevo, son pocas o son sesgadas o son solo hacia un equipo, tenemos malas soluciones, no tenemos respuestas. Y esto, de nuevamente, en toma, por ejemplo, de decisiones de políticas públicas, nos puede traer perjuicio. Dentro de una empresa también, porque dicen el petróleo, los datos son el nuevo petróleo del mundo, maneja la economía, las empresas se tienen que empezar a manejar por datos, y si no lo haces con una mirada representativa y una mirada diversa, te vas a quedar atrás, o sea, como en la empresa. Ahí como me parece súper bonito eso que planteáis como de las preguntas que nos hacemos. O sea, porque claro, podemos acumular y acumular y acumular datos y pueden estar ahí una cantidad infinita de números y matrices y cosas, digamos, pero si no lo transformamos en información relevante, sí. y ese traspaso ahí intermedio tiene la interfaz de la pregunta, digamos, tiene la interfaz de lo que hay que salir a buscar ahí. Y si venimos seteados para buscar y explorar de una sola forma, bajo ciertas estructuras mentales al final, porque como que te llevan a preguntar de una cierta forma, y no abrimos esa posibilidad hacia otro espacio, claro, perdemos toda esa riqueza, perdemos la riqueza de ese petróleo, digamos, que tenemos ahí, digamos, para poder encontrar nuevas soluciones al final, como soluciones más, tal como tú decías, más creativas, como que impacten a más gente, que tengan a la vista como otras consideraciones, porque al final es meterle más variables a la ecuación nomás, digamos, no es tanto más, digamos, o sea, como, ¿sabéis qué? Consideremos esto también. ¿Y sí. qué pasaría si en las ecuaciones metemos los otros impactos? ¿Y qué pasaría si nos empezamos a preocupar de otras cosas también? Como va a ser más compleja resolver esa ecuación, pero muy probablemente tenga una mejor solución. Sí, y a mí lo que me gusta, por eso me encanta con los datos, me gusta porque abre esos espacios a que personas que no veían, ahora con los datos es evidencia, no pueden negarlo, como que por eso la parte científica de los datos no es alguien que te puede decir, no, eso no existe, porque tiene que refutarlo con evidencia, no con una opinión solamente. Y ahí encuentro que es como un cambio cultural el que se está dando en las empresas, pero también este pensamiento ya de
empezar a refutar con evidencia, que es algo mucho más científico que refutar solamente a través de una opinión o quién golpea la mesa más fuerte. Entonces, Claro, o quién tiene... ¿Sí? sí, ahí hay algo como, si lo miramos dentro del proceso evolutivo como cultural, la sensibilidad por el otro, el reconocer al otro, aparece después que el racionalismo. El posracionalismo aparece después que el racionalismo. Y el posracionalismo dice como las verdades son contextuales, cada persona construye desde su forma de conocer el mundo en el que habita, lo que da... como no podemos estandarizar lo que está ahí afuera, sino que podemos hablar de cómo lo vemos. ¿Ya? Pero ahí eso da pie también, que es el lado más complicado, el lado más complejo, digamos, de alguna forma de cómo gestionar eso, a que mi punto de vista es válido y no escucho evidencia y empezamos a caer en fenómenos de que la evidencia a veces ya está y como, no, pero simplemente yo sigo creyendo que la cuestión es plana o que porque resulta que esto es un complot mundial para hacernos creer que la Tierra es redonda y como que nos están metiendo el chip del 5G y como que todas esas cosas que tú decís como, bueno, pero venimos en un recorrido que cuando es un mal recorrido no queda bien instalado. Si ese es el proceso, como armar una yenga, como con las piezas del medio que van faltando. Esa valoración por la evidencia, valoración por el pensamiento científico, que al final llegamos a que vemos el mundo de forma distinta también a través de la ciencia, digamos. O sea, fue a través de la ciencia que empezamos a descubrir, y Maturana y Varela hacen un tremendo aporte en ese espacio, como que empezamos a descubrir que nosotros vamos conociendo el mundo a través de los sentidos, digamos, y que es bien presocrático, así lo llama la filosofía. Pero ¿cómo lo hacemos cuando esa evidencia ya no es suficiente? Y la diversidad empieza a pelear contra la evidencia, digamos, porque yo creo que, y yo soy válido. No, mira, yo creo que ahí pasa es otro fenómeno, no tiene que ver tanto con la ciencia en sí. La ciencia, por un lado, por ahora no tiene emocionalidad. Como está construida la ciencia, puede ser que sí hay maneras de lo que decíamos, de hacer las preguntas que sí son culturales. Pero acá yo veo como esta crisis como de buscar creer en algo, sí o sí, que la Tierra es plana, o que está el chip del 5G, aunque no tenga ninguna evidencia, tiene que ver más con la crisis de la religión, de las creencias que estamos viviendo. O sea, el catolicismo en los últimos 15 años ha perdido, ¿cuánto? Un montón. En Chile incluso el catolicismo ya no es relevante como era antes. Las personas antes decían que eran católicas, ya no dicen ni siquiera que tienen religión. Entonces, viendo eso, yo creo que hay una crisis de las personas de poder tener fe en algo, de creer, y van y tratan de buscar esa fe en la ciencia, y la ciencia no es para eso. Sí, claro. Y entonces se encuentra con un montón de científicos que les dicen, oye, no, o sea, lo que tú estás diciendo es una estupidez, pero lo que ellos quieren en verdad es creer, es tener una esperanza, es tener un equipo, un grupo de personas que tenemos como creencias similares. Claro, y eso es como también mirándolo nuevamente de forma evolutiva, y que nosotros lo planteamos en el libro con Daniel en Invisibles, digamos, como empieza a aparecer esa búsqueda de pertenencias. Sí. Y esa búsqueda de pertenencia que tiene una riqueza gigantesca porque se puede visibilizar y se puede escuchar desde ahí, digamos, también nos podemos hacer otros tipos de preguntas, pero también nos empezamos a encontrar con pertenencias que claro, que tienen que ver con esa búsqueda de sentido, por decirlo de alguna forma, que como tiene que haber algo en algún lugar que nos dé un cierto sentido a nuestra existencia. No podemos estar arrojados a que la tenemos que crear, inventar. Claro, y ahí empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Y ahí es donde cómo hago calzar la diversidad con la gestión, por ejemplo, que es uno de los grandes miedos de los managers. ¿Cómo? Yo lo he visto cuando no sé, pero en algún minuto las organizaciones empezaron a llenar de post-it, ¿ya? Por todos lados post-it y participación, entonces vamos a hacer espacios de co-creación y co-diseño, y etcétera, etcétera. Entonces ahí los managers como estaban como, esta cosa se va a poner más lenta, los tenemos que escuchar a todos y a todas, ya tengo que hablar de una cierta forma, y empieza a poner una complejidad a ese señor, hombre, blanco probablemente, que tomaba decisiones de una cierta forma porque aprendió a tomar decisiones y porque
y porque le había sido efectivo también en el pasado, digamos, ¿no? Porque en función de su EBITDA, de su resultado que estaba buscando, como tenía una historia de logro con eso. Pero cuando se le mueve el mundo y sigue operando en esa lógica, ya no tiene esas competencias, digamos, de poder capturar esa diversidad, poder capturar como ese valor que se pierde, porque definitivamente lo que está sucediendo es que estamos perdiendo valor por no tener esa capacidad de inclusión. Tal cual, estamos perdiendo valor. Y o sea, yo siempre, estamos perdiendo talento también. Sí, Estamos totalmente. perdiendo, sí. Y eso, bueno, una de las cosas como, yo pienso siempre como en Chile, o sea, a nivel de tecnología, porque, por ejemplo, el pensamiento computacional o ciencias de la computación, cuando uno lo estudia, o sea, y lo empieza a practicar, es como una asignatura o es un conocimiento que no te lo proporciona ninguna de las otras asignaturas que tú tienes en el colegio, por ejemplo. Es otro tipo de pensamiento, el pensamiento lógico que tiene por detrás, pero no es solo lógico, sí que tiene de procedimiento y no te lo enseñan en el colegio como quizás un poco en biología, pero no está. En las matemáticas no hay ninguna correlación de que si eres bueno en matemáticas vas a ser bueno programando, por ejemplo. Claro. Y así que si eres bueno en lenguaje vas a ser bueno programando. Es otro tipo de habilidad. Y cómo nos perdemos esas habilidades por que no todos tienen acceso a eso. Y hay que empezar a ser creadores de tecnología y no solo consumidores. Somos uno como los países más consumidores de tecnología en todo sentido. O sea, siempre estaba en el ranking de redes sociales, los que más utilizan redes sociales. En su momento el Fotolog, éramos como el país del Fotolog y así. Vamos. Tenemos un alto consumo, somos alto consumidores de tecnología digital en este caso. Claro. Y ahí hay un tremendo riesgo de llevar una población, digamos, de alguna forma que tiene el nivel cultural que tiene los aprendizajes que tiene, que viene con una educación de base que es la que hay, digamos, como dando como el statu quo de ese aspecto, el que seamos los más consumidores de tecnología digital, de tecnología hecha por algunos que se hacen cierto tipo de preguntas solamente, entonces vamos como un rebaño, como guiados de alguna forma como por esa... Y que no me cabe la menor duda que muy probablemente detrás de eso no hay ni malas voluntades, ni gente haciendo conspiraciones, ni nada por el estilo, pero son ciegos a una parte importante de la realidad porque no incorporan nuestras miradas, digamos. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de los creadores, las soluciones que entregan los chicos, que es a nivel nacional. Entonces, las ganadoras del año pasado eran de Aysén y sus padres, la mayoría pescadores artesanales. Entonces hicieron una sonda marítima para que mida la temperatura, de dónde pueden estar los cardúmenes, todo, y eso crea una solución tecnológica, pero porque ellas lo viven allá. O sea, y hacia la pesca artesanal, que es algo que, o sea, con la subsistencia de su familia. Y todas las soluciones que entregaban, por ejemplo, a nivel del concurso, eran muy relacionados a lo que estaban viviendo en su entorno y que claramente requieren soluciones creativas, tecnológicas. Por ejemplo, la recolección de basura. Había un equipo que veía cómo, o sea, que el camión de la basura no alcanzaba a hacer la separación, no alcanzaba a pasar por todos lados y a ver cómo tecnológicamente podían resolverlo. Y ese tipo de miradas como de un hombre blanco que fue criado en Silicon Valley, que uno si va a Palo Alto está perfecto, está todo impecable, todo funciona bien, no las ve. Y que tiene mucho que ver que yo creo que cuando vimos el estallido, uno de los primeros que reaccionaron fueron los alcaldes. Sí. Porque están ahí en el contexto, o sea, están ahí en lo local, que es un espacio que es el espacio donde está sucediendo eso que no ve lo centralizado, digamos, sí. Como precisamente lo que tú decís en relación a las chicas estas que hacían esta sonda, como esa es su problemática, esa es la problemática que están viendo que sucede, y que si yo estoy metido en Santiago, que no tengo pescadores ahí alrededor, ni se me ocurren, digamos, o sea, como no las veo, no son problemas para mí, no voy a andar inventando aportes a eso porque estoy preocupado del transporte, de cosas como que están ahí metidas en el centro. Entonces,
como cuánto también hay de empezar a escuchar esto que sucede en nuestros entornos inmediatos, porque cuando hablamos de diversidad también hablamos como de grandes cosas, digamos, como, pero ¿qué tan diverso es nuestro jardín? O sea, ¿con quiénes conversamos? ¿Dónde? Pues si tenemos Twitter, ¿tenemos a puros que nos encuentran la razón y nos aplauden? ¿O tenemos ahí el amplio espectro para poder escuchar otras voces? Yo creo que es un trabajo personal también de ir viendo, bueno, qué tan expuesto y qué tan abierto estoy a la diversidad, digamos. Como... Sí, de hecho, bueno, las mismas redes sociales como Facebook, si tú haces más like, te va a mostrar más, entonces siempre te va a mostrar algo que es mucho más parecido a lo que a ti te gusta, y no que no da espacio para la diversidad. El Sí, mismo claro. algoritmo, o sea, tú vas a ir encontrando voces similares todo el rato si solamente ves a través, por ejemplo, de Facebook, y no a través como otras redes que Twitter, que solo te muestra te muestra por tiempo. Entonces Claro. tú puedes seguir otras personas y no parecerte lo que dicen, pero está... y ahí también es como queremos construir, porque qué tipo de diálogos vamos a generar, porque en este minuto estamos nosotros virtualmente, los espacios están siendo, dada la pandemia, sumamente virtuales, ¿cómo los queremos construir? O sea, ¿cómo queremos participar? En este minuto la participación ciudadana se está haciendo a través de redes sociales. Es bonito eso, como los tipos de diálogo que queremos generar de alguna forma, porque si tú pensáis, la reacción frente a la pandemia fue que siga la continuidad operacional. Y esa Sí. es una decisión, definitivamente es una decisión súper masculina en ese sentido, digamos, como no podemos cortar esto, entonces que la máquina siga funcionando, veamos cómo lo hacemos, váyanse para la casa, pero la cuestión tiene que seguir funcionando tal como venía funcionando. Y empiezan a aparecer, como tú decías, el 30% de los hombres no aportan en nada en la casa, y dentro del otro 70 está el que va a dejar a los niños al colegio y ya se considera que aportó, digamos, o sea, dentro del otro 70 muy probablemente hay un porcentaje grande que también aporta en re poco, entonces esa continuidad operacional tenía que ver también con la continuidad de la vida y eso requería otras miradas, o sea, incluso la mirada de los niños con respecto a lo que están viviendo en el colegio, como yo veo a mis hijos y no los veo considerados en cómo, claro, acostados con el celular prendido, con el profesor hablando, y desvalorizando el proceso de aprendizaje, o sea, y todo eso tiene que ver con incluir otras voces, otras miradas, otras escuchas. Sí, totalmente. O sea, y yo pienso, bueno, hubo tantas cosas como críticas, por ejemplo, que también son otras miradas, tantos prejuicios que hay todavía en torno de que el 10% iba a ser gastado en televisores. Claro. Y sabes qué, bueno, finalmente el 10% de los gastos que fue pagar mora, fue pagar cosas, pero hubo un 3% que gastó en tecnología. Y luego en una pandemia, gastar en tecnología, yo me hubiese esperado, ¿sabes qué? Ojalá hubiese sido el 90% y no hubiese sido solo pagar, como ver cómo subsistir o comprar comida. Así que en este minuto la tecnología es nuestra ventanita hacia lo que está pasando en el mundo. O sea, si compramos un televisor gigante y vivimos en un departamento pequeño y tengo 2 hijos y yo en verdad ojalá puedan ver el mundo a través del televisor, si no, uno no puede salir de la casa. Una ventana, al final. Una ventana, claro. Y el celular, que puedan tener clases, porque si aumentó la compra de celulares porque en la casa había un computador. ¿Cómo se hacen clases con papá trabajando, mamá trabajando, tienen que ver las clases virtuales y todos con un computador? Es imposible. Entonces también como que falta esa sensibilidad en el momento que se dicen, como de entender cómo están viviendo las personas, especialmente ahora con una pandemia. O sea. Eso tiene mucho que ver con habilitar, porque lo bonito de eso es que este tipo, si lo llevamos como habilidades, porque lo que requerimos es desarrollar ciertas destrezas de escucha, ciertas destrezas de conectar con el otro, como a diferencia, las mal llamadas habilidades blandas, ya que son más duras que las duras en mucho porque demoran más en instalarse al final, la diferencia es que se pueden aprender hasta que me muera. Las otras, tú llegáis como, no sé, a los 20 años ya tenía el stock de la capacidad cognitiva, digamos, probablemente no vas a poder poder adquirir más conocimiento, pero como de capacidad yo no voy a poder adquirir mucho más.
pero hacerse esas preguntas, aprender a conectar con el otro, aprender a escuchar, aprender que hay otras miradas y poder conectarlas, es algo que requiere disposición, requiere apertura y echarlo a andar nomás, digamos, porque así es como se puede lograr. O sea, bueno, y ya sabemos los beneficios son muchos. O sea, si una persona está, o sea, en un ambiente laboral que está feliz, o sea, en este minuto el ambiente laboral es en tu casa y tienes que mover muchas otras cosas más. Hay muchas más variables estando en el trabajo, y si lo vemos solamente como a nivel organizacional, también hay que empezar a hacer otras miradas, otras preocupaciones y ver qué es lo que está sucediendo. Las familias ahora también son más diversas, no es todo así, no, se comparte como distinto. Ya con la misma pandemia se generaron otras maneras de familia, de incluir a la abuela que viva en la casa para que esté, Sí. o de estar, porque si no, no la vemos, y así. Entonces, o por motivos económicos. Entonces, y eso creo que es importante que sea considerado. Así que es importante que sea considerado desde arriba. Totalmente. Fran, un gustazo tenerte en esta conversación. Creo que es un tema súper, súper relevante. Creo que nos hace muchísima falta instalar esta conversación, como que dejemos de hacer los encuentros de mujeres solo con mujeres, que dejemos de hacer paneles de hombres hablando de lo que necesitan las mujeres, y como que empecemos Por favor. a mirar, claro, empecemos a mirar como que en la diversidad hay valor y que estamos perdiendo valor, estamos perdiendo riqueza, estamos perdiendo talento, estamos desperdiciando posibilidades de desarrollo. Y eso es una conversación que debe hacer a nivel país, es una conversación que va mucho más allá de la defensa de la minoría en sí misma, digamos, como es pura pérdida de posibilidades. Así que, Fran, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Me gustaría mucho que más adelante volvamos a conversar y en el minuto tengamos la posibilidad de decir, como sabéis que esto está cambiando, digamos, qué rico sería poder decir esta cosa, mira, pasamos del 30% que no hacía nada a un 15% que no hacía nada, digamos, vayamos como reduciendo esta brecha. Así que gracias por estar sosteniendo esto y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Pablo. Y encantada, lo pasé muy bien conversando. Y sí, un rayito de esperanza. Hay que seguir midiendo para ver cómo va Totalmente. cambiando. Vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos en Frecuencia Memética en Divox Radio.